Buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que tú veas este video. Le saluda Marco Silva Jaramillo de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Estamos hoy inaugurando un nuevo segmento que es posible que lo pongamos en sábados agropecuarios. Tal vez también esté el video suelto en nuestro canal, en alguna lista de charlas magistrales, o a lo mejor en su propia lista de este segmento nuevo que hemos creado, que se va a llamar Caso de Campo, Evidencia versus Opinión, que básicamente trata de ir de la mano con otros segmentos que tenemos, hasta la actualidad lo llevamos, webinares que muestran estudios, posiblemente, le pusimos descubrimientos criollos, ¿no? Webinar divulgativo de descubrimientos criollos, que a veces no necesariamente se refiere a criollos, pero sí se refiere a propios o a locales o a ecuatorianos o a gente del medio que nosotros conocemos. Entonces, dicho esto, ahora se viene Caso de Campo, Evidencias versus Opinión. ¿A qué se refiere o qué es lo que queremos conversar? Hoy vamos a hablar, dado que es un tema de boga de estos días, de Fusarium, raza 4. Adicional a esto, le invitamos a buscar todos nuestros videos de Fusarium, que tenemos como 6 videos, entre esos una capacitación de 3 días aquí en nuestro canal de YouTube, donde puede encontrar las últimas tendencias o las últimas soluciones encontradas para mitigar. También tenemos un video de bioseguridad para ayudar al Fusarium, para poder controlar nuestras bananeras, ¿no? Si es que no creemos o no podemos de alguna manera con microorganismos, con algún producto controlar, es sumamente importante manejar por lo menos bien la bioseguridad de nuestras fincas. Así que tenemos un video de eso. En todo caso, hoy en Caso de Campo, Evidencia versus Opinión, vamos a hablar de Fusarium raza 4 en banano. Específicamente de caso de campo con aceites ozonizados, evidencias, límites y próximos pasos. Para eso, el día de hoy lo hemos invitado al señor Marcelo Lillo, que ya para muchos es una persona conocida del medio bananero y sobre todo en el tema de aceites ozonizados se ha hecho un nombre y vamos a pasar en breve con él. Recuerde que esto es un caso de campo y es una conversación técnica. No estamos declarando una cura, estamos tratando de documentar resultados preliminares. Queremos saber qué datos existen, qué datos faltan, para poder tener una validación formal de parte de nosotros como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana y sobre todo poner sobre la mesa, como siempre decimos, para todos los productores, los técnicos, las empresas, sobre todo para todo el sector bananero en este caso, otra alternativa o una propuesta para poder llevar a cabo una solución, una cura, un control o algún sistema que nos pueda ayudar de alguna manera a mitigar el daño que puede causar Fusarium raza 4 en el Ecuador, en lo que es el cultivo de banano. Incluso también esto aplica un poco para moco, tengo entendido. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Marco, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que te encuentres bien. Un cordial saludo a todos los que me están viendo ahora y esperamos aclarar muchas de las cosas de la tecnología y de los resultados espectaculares que estamos teniendo en el norte de Perú en el control del Fusarium raza 4. Perfecto, perfecto. Gracias a usted, Marcelo, por acompañarnos. Antes que nada, tengo que aclarar que yo le conozco a Marcelo ya por más de 10 años. De hecho, él nos ha acompañado en algunos webinars, en algunas capacitaciones. Más que creer o no creer en lo que él desarrolla, en lo que él viene llevando a cabo, de primera mano hemos probado algunos productos que él ha generado o que él ha creado, ha formulado, y a nosotros particularmente, con nuestros clientes, nos ha servido bastante bien. No podríamos hablar de Fusarium nosotros como tal ahora porque recién tenemos una finca al menos oficialmente declarada con Fusarium, entonces no tenemos como que todavía esa data, pero cuando tengamos seguro la vamos a compartir. Para Sigatoca, los productos que es el señor Lillo, a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Este no es un corte comercial ni mucho menos, pero debo aclarar que ya tenemos algún tipo de relación con el señor Lillo. También aclarar que nosotros como Agrosancir, compañía limitada de la empresa que gerencio, no vendemos productos, vendemos servicios. Y como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana lo hacemos de una manera altruista, filantrópica, como la quieran llamar, donde estamos enfocados 100% a salvar el campo. Así es que no va por ningún lado en la parte comercial este tema que vamos a hablar hoy. En todo caso, señor Marcelo, muchas gracias. Para iniciar rápidamente a lo que venimos, tenemos bastantes preguntas que hacer y vamos a ir contestando una a una de la manera más puntual posible, con la intención de que este video no se nos alargue mucho. Cuéntenos, Marcelo, en 60 segundos de ser posible, en 2 minutos máximo, ¿qué
¿Quién es Marcelo Lillo? ¿Cuál es la trayectoria que viene llevando, que viene generando? ¿Y cómo Bueno, llegó a trabajar en el tema de aceites ozonizados, ahora en Fusarium, antes en Sigatoca? Cuenta. bueno, Marcelo Lillo es una mezcla rara de una persona que se apasiona por la investigación. Soy especialista en mecánica, me he especializado básicamente en los últimos 8 años en máquinas de ozono de uso agrícola, porque mis máquinas se usan para diferentes cosas. Hay un hecho poco conocido de que yo también fabrico máquinas para desinfectar agua de mar en laboratorios de larvas, o que las máquinas también se usan para cortar látex. Sin embargo, el hecho más importante fue crear una máquina que era capaz de oxidar un aceite a niveles en donde esos componentes que se degradan en el aceite empezaron a ser eficaces para el control de diferentes patologías del sistema vascular del banano. Me defino como un apasionado de las plantas. Realmente estoy en esto por necedad y por amor a la camiseta, como se dice. No tengo una formación de agrónomo, no tengo la intención más allá de tener un emprendimiento que me permita vivir una buena vida. Y de hecho, lo que he hecho en los últimos 8 años es buscar fondos propios para sostener esta investigación y llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora, que es fruto de la necedad y de la persistencia de un enfoque de que algo se podía hacer con los aceites ozonizados. Perfecto, Marcelo, gracias. Cuéntenos qué problema concreto está atacando. O sea, ¿se está curando? ¿Se está deteniendo algún avance? ¿Se salva el hijo? ¿Se salva el nieto? ¿Se salva la unidad productiva? ¿O se rescata el espacio? ¿Se gana tiempo productivo? ¿Cuál es el problema concreto que se ataca con su sistema o con su tratamiento? Bueno, un problema complicado de establecer es que hay muchos vectores que ayudan a que el hongo no pueda ser contenido. Vamos a usar la palabra contención por el hecho de que el problema a resolver tienes que abordarlo desde la perspectiva de cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que la clamidospora, que es una estructura que el hongo genera de una doble capa lipídica, es muy difícil de eliminar del suelo. Entonces, todo el mundo que trabaja en tratamientos con tricodermas, productos químicos, formol, diferentes cosas que se le ponen al suelo en el sistema Drench, tiende a fracasar porque el gasto mecánico, energético y químico es fenomenal. O sea, es brutal tratar de desinfectar una hectárea y a la final la clamidospora, de lo que se sabe en Filipinas, en Colombia y en Perú, termina ganándote la batalla. Lo único que se puede hacer con esos productos básicamente es retardar la colonización de la clamidospora en el suelo. Entonces, todas las estrategias que se están diseñando presentaban un problema. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a obtener el mismo resultado, plantas muertas. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos fue darle un enfoque distinto y trabajar en cada individuo, en cada mata. Más adelante voy a explicar la estrategia, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue abordar el problema desde otra perspectiva, haciendo preguntas diferentes a las que todo el mundo hace. ¿Por qué el hongo no se puede eliminar? Porque la clamidospora no te deja. Entonces, si ese problema no se puede resolver, tienes que hacer otro tipo de preguntas. Perfecto, perfecto, Marcelo. Cuando dice en otras situaciones o en otras entrevistas o webinars le escuchábamos decir vacuna, que yo más bien entendía que se refería a que era como un tipo de poner una inyección, más que una vacuna como tal. Alguna gente ha hecho bulla, voy a decir, del término ocupado, como que la vacuna es algo que cura definitivamente. Bueno, como en todos lados hay la gente que apoya, la gente que no apoya, y eso hay que vivir con eso el día a día. Cuando usted dice vacuna, ahora le escucho de contención, ¿a qué se refiere exactamente en términos agronómicos, si le es posible? Y veo que ya, obviamente, también la trayectoria que tiene, ya maneja muy bien el lenguaje técnico agronómico, sin ser muy técnico, porque hay gente que nos ve de todos los ámbitos, profesionales, productores, o sea, profesionales y no profesionales o estudiantes, y de repente no sesgar mucho el tema a la parte técnica, ¿no? Sino que sea adecuada para todo el público que nos va a ver. En todo caso, en términos agronómicos, la prevención, inducción de la defensa, ¿cuál es el efecto directo que tiene la vacuna o el sistema o el tratamiento que usted está usando, Marcelo? Bueno, yo me disculpo porque como ya les expliqué, no soy agrónomo y la vacuna tenía la clara intención de explicarle al común de los mortales lo que ocurre cuando tú inyectas una mata. La vacuna viene básicamente del hecho de que las vacas
para curar la viruela y otras enfermedades, desarrollaron trazas suaves para que tú en esa sangre de la vaca, en el suero de vaca, sacaras ese suero y se lo inyectaras a los humanos para que tuvieran una especie de alerta del patógeno y no desarrollaran la enfermedad. Entonces, cuando yo me refería a vacuna, me refería al hecho de que, como hablamos, es tan difícil poder pelear contra la clamidospora o la propagación del hongo, que lo correcto es, como las vacunas, inmunizar al, a la planta para que, coexistiendo con el patógeno, yo pueda prosperar a un racimo, porque todos sabemos que el racimo cosechado de una planta enferma con Fusarium raza 4 o en tierra enferma es comercial, se lo puede exportar, no hay nada que impida que otros países que tienen Fusarium puedan exportar su fruta. Lo que hay que hacer es llegar a racimo a cosecha, que es lo que impide el Fusarium raza 4. Entonces, cuando yo hablo de vacuna o de inmunizar, es el hecho de coexistir. Es decir, no nos interesa que el suelo tenga fusarium, no nos interesa que con el tiempo se contaminen 3, 4, 5 matas alrededor, porque aplicando esa inmunización, que es una inyección que se coloca en la mata, la planta coexiste, o sea, se desarrolla bien en presencia del patógeno sin eliminar el patógeno del suelo. Perfecto, perfecto, Marcelo. Hace unos días, unas semanas puede ser, se viralizó, se ocupó el término, se hizo muy popular un video suyo o de alguna persona que trabaja con usted en Perú, en Piura, donde se muestran unas plantas, da gusto de ver que una sí, la inyectada está viva, trabajando normalmente, las otras no, y así, en teoría, mucha gente hablaba o decía de este video que se encontraba al fin del día la cura, la solución, cómo mitigar de una u otra manera el problema, ¿no? Nace otra pregunta o una pregunta compuesta para usted, Marcelo, en este caso. ¿Cómo se confirma, hablando de ese video o de donde usted ha probado estos productos, cómo se confirma que realmente hay Fusarium ahí? Puede ser de repente otra causa, puede ser el moco mismo, puede ser el Erwinia, puede ser alguna otra bacteria, nematodos, estrés hídrico. ¿Cómo sabe a ciencia cierta que estamos hablando de Fusarium donde está aplicando su tratamiento? Y también si hay alguna confirmación de laboratorio, un PCR o alguna otra manera técnica para decir, ah, sí, ok, aquí hay Fusarium, ahora se aplicó el aceite ozonizado de esta manera y ahora ya no está. ¿Quién hizo eso de ahí? Bueno, ¿Tenemos esa información? ¿No tenemos esa es información? una pregunta para la que me he preparado mucho tiempo para responderla, porque uno aprende de sus errores, y cuando yo publiqué que estaba haciendo mis primeros ensayos en septiembre del 2024 en tierra con Fusarium, me arrastraron por el piso porque no tenía documentación. Debo aclarar en este punto que, siguiendo las recomendaciones de todo el mundo, de los que están a favor y en contra, diseñamos un ensayo con 10 parcelas de 100 matas que está siendo documentado, y casualmente las parcelas ya han sido declaradas con Fusarium por el SENASA y por el INIA Perú. Elegimos las parcelas de los productores que ya tienen bandera roja, porque obviamente las matas se están muriendo, pero se están muriendo porque el SENASA confirmó que el patógeno ya existe. Obviamente se hicieron las pruebas técnicas respectivas para comprobar eso. Entonces, ese video que tuviste es un video que se hizo de alguna forma viral, porque aunque tuvimos la tentación de darle un mejor contexto y de editarlo, eh, cualquier manipulación se hubiera visto como inteligencia artificial y todas estas cosas. Entonces, ese video es de un productor del Valle del Chira, de una de las parcelas de prueba, donde de las 100 matas obviamente mueren algunas, pero se ve en el video claramente que las matas que están al lado de una planta enferma que murió hace meses atrás están prosperando, igual que los hijos. Y como él dice, las plantas testigo que no se infectaron ya se contaminaron. Entonces, estamos en camino ya este mes a inyectar las primeras 20 hectáreas para fines de marzo, las vamos a tener listas. Entonces, a medida que vayamos teniendo resultados, porque lo que está ocurriendo es que estamos documentando todo lo que está pasando, pero hay tendencias. Uno tampoco puede ser ciego a la observación. Hemos visto en Perú, en estos años, me han contado, porque no he estado ahí, cómo han fracasado diferentes tratamientos, los mismos que muchos dicen aquí que están funcionando, y en esa parte quiero ser muy claro. Yo quisiera que me muestren pruebas de eficacia, porque dicen muchos que tienen una cura o que tienen algo para el Fusarium,
pero si lo tienen, ¿por qué no están en Perú? ¿Por qué en Perú este año se van a perder del Valle del Chira, donde estamos haciendo varios ensayos, se van a perder 2.000 hectáreas en un valle de 9.000 y se espera que para fin de año, si no se hace algo, en Perú se pierdan otras 4.000 hectáreas de las 18.000 que todavía quedan? Entonces, la respuesta es básicamente que la documentación se está generando, pero los hechos son irrefutables. Las plantas siguen vivas y dan racimo a término luego del tratamiento. Ok, y en esta zona de este tipo de Valle de Chira o en Sullana, parece que es en Piura, ha sido comprobado que tienen Fusarium raza 4, ¿correcto? Claro, comprobado por autoridad pertinente que no soy yo, porque eso es importante. O sea, uno no puede cuidar las ovejas haciendo el lobo. Entonces, Ok. nosotros elegimos las parcelas para desarrollar los ensayos, básicamente de terrenos en donde ya sabíamos que el SENASA y el INEA, porque pueden ser los dos o uno de ellos, ya certificó con las pruebas de ADN que el hongo está presente en el suelo. Ok, perfecto. Y en esta experiencia, que ya no es tan corta, porque entiendo que va algún tiempo ya en esto, en Fusarium, en Perú, ¿cuál ha sido o cuál cree que es el estado de severidad donde funciona mejor su tratamiento? Bueno, lo más importante es que eso se traduce a un factor económico. Al comienzo, como todo buen investigador, uno dice, chuta, vamos a inyectar toda la hectárea para no tener ningún problema. No me importa el estado en que están las matas, inyectamos toda la hectárea y listo. Pero eso no se compadece de la realidad económica de un pequeño productor. Lo que estamos haciendo para poder sostener la economía del productor es que en el Valle del Chira tienes ya una hectárea contaminada, entonces se atacan de forma primaria los pocos focos que pueden haber. Digamos que de 1.600 matas tienes 50 con ya presencia del Fusarium. Se inyecta la planta, la madre que está contaminada visible con síntomas no se salva, la planta que no tiene síntomas visibles pero está contaminada no se salva, y en el peor de los casos se pierde esa planta madre en esos dos estadios, pero se salva el hijo y las matas de alrededor, por precaución, se están inyectando en un área de 50 metros cuadrados o menos, 25 metros cuadrados. Entonces no hay un estadio ni leve ni fuerte, sino simplemente el hecho de que si el patógeno ya entró en la planta, no se salva. Hay que Perfecto. hacerlo de forma preventiva y no se necesita tampoco tratamiento supresivo. Es que esto no te va a funcionar. Mira, hay una cosa importante. Yo aprendí aquí en Ecuador a hacer mis cosas con algo que se llama palabra de gallero. Tú no puedes dejar al agricultor con una promesa de valor que no vas a cumplir, porque él pone todas las esperanzas en lo que tú le das. Y luego vienen los peros. No funcionó porque usted no hizo tal cosa, no funcionó porque pasó tal cosa, pero es que esto, pero es que el otro. No aplica en la gravedad de la situación que tenemos en Perú. Esa gente cuando pierde la finca, pierde todo, su sustento, su forma de vida. No hay posibilidad de cambiar a un cultivo razonable, salvo arándano, que es carísimo. Todo se ha probado en Perú y no funciona. En el norte de Perú parece que Dios nos mandó a que solo puedan producir banano orgánico. Entonces, tienes que tener en cuenta que la respuesta básica es, siendo grave la enfermedad, estamos salvando a todos los que se pueden salvar de forma preventiva. Y esto le permite al agricultor, por ejemplo, saber que de cada 100 matas inyectadas va a perder 5 o 6. Esa es más o menos la proporción que tenemos. Un 5% de matas que no se van a salvar, pero la dinámica operativa de la finca continúa. Continúas cortando semanalmente racima y continúas semanalmente recibiendo ingresos. Claro, peor que en una finca de 1 hectárea vengan y te tapen, te eliminen media hectárea. En una finca de 5 hectáreas se lleven 1 hectárea, es un daño mucho más grave al que usted está mencionando. Mira, lo Correcto. quería hablar, al final lo quería conversar, pero el impacto socioeconómico de que el productor pierda matas y espere un año para poder cosechar de nuevo tiene factores socioeconómicos terribles de plata que él tiene que sacar de su bolsillo para tener que llevar la plantación a un año a cosecha y el lucro cesante de la racima que no corta. O sea, Correcto, son valores correcto. terribles. Hemos Ya calculado abordamos el el tema beneficio de todo esto. socioeconómico al final, entonces. A ver, Correcto. siguiendo con la parte técnica y cómo entender, queremos entender cómo funciona adecuadamente los aceites, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis o cuál es la hipótesis suya o de su trabajo, de su tratamiento, de cómo están actuando los aceites en la planta?
hacen algún tipo de defensa, es antimicrobiano, cicatrizan, hacen algún microambiente. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la planta cuando se inyecta? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen? ¿Y cuáles son las variables que cambian el resultado? Me digo, o sea, consideremos que las variables edafoclimáticas de Perú son diferentes a las que tenemos aquí en Ecuador, aunque estemos muy cerca, entre comillas, pero no es el mismo clima, hay algunas variables que tenemos que considerar. Pregunto esto porque puede darse el caso que, como yo siempre digo, lo que le funciona a Pedro a veces no le funciona a Juan. Puede funcionar de maravilla en Perú y capaz no nos funciona aquí porque hay ciertas variables que no estamos midiendo, como estrés, como suelo, como agua, como la edad del cultivo. ¿Cuáles son estas variables y cómo cree que trabaja el aceite en la planta? Bueno, lo más importante de establecer es que nos hemos dado cuenta que el tratamiento es muy básico respecto de no requerir muchas cosas para funcionar. Por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que funciona para cualquier variedad de plátano, para cualquier variedad de banano. En el norte de Perú estamos haciendo parcelas en Valery, en Cavendish, y tuvimos el gusto de enviar unas plantas de Gros Michel a Perú que dieron ya racima. Ya nuestra investigadora ya se comió un dedo madurado de una racima de Gros Michel, teniendo en cuenta que Gros Michel es muy susceptible a fusión raza 1, no se diga el 4. Fue un hito histórico en el norte de Perú porque el Gros Michel desapareció de Perú hace 46 años en esa zona. Entonces, no necesitamos buscar muchas cosas porque acuérdate lo que te dije al comienzo, los factores exógenos como el clima, como el suelo, como el agua, esas cosas no aplican en la estrategia que nosotros diseñamos. Nosotros vamos dentro de la mata y contestando puntualmente tu pregunta, lo que sabemos es que en la oxidación por ozono, aplicando un método que no es fácil de hacer, porque mucha gente puede decir, yo tengo una máquina de ozono, voy a ozonizar. Bueno, te deseo los mejores de los resultados, pero esto es como decir que yo compro los instrumentos, que yo compro una radio y que hago música con eso. No, no va a pasar. Conozco gente con mucho dinero que hace muchas cosas para comprar cosas espectaculares y no hace nada, porque no se trata de lo que puedes hacer para lograr una oxidación, sino de la técnica que uses. Pero bueno, esa técnica produce unas moléculas que después de años de investigación, yo ya sé que son moléculas elicitoras. No sé si aplica el término elicitor, pero elicitor es una forma en la que la planta adquiere defensas anticipadas. Y vuelvo a usar el término inapropiado, pero hay que decirlo para entenderlo, se vacuna. Tú vacunas o inyectas a la planta con estas sustancias que se producen en la oxidación y eso le permite a la planta estar alerta para defenderse del fusarium, aunque el fusarium colonice todo el área donde la mata reside. Entonces ahí todo eso que tú me indicas deja de ser importante. No, ya no podemos hablar de factores que puedan afectar nada. Si tienes tricodermas, bien. Si no las tienes, también. Si tu suelo está nutrido, bien. Si no está nutrido, te sale una racima más pequeña, pero te sale racima. Acuérdate que esto es orgánico y la otra cosa importante. Cuando es orgánico tienes menos defensas todavía. Entonces la estrategia que yo creo que nos está funcionando es entender qué moléculas elicitoras son las que están haciendo el trabajo, pero eso es un trabajo de años de investigación que cuesta miles de dólares, si no cientos de miles de dólares, para buscar y aislar estas moléculas dentro del proceso que se hace con la oxidación del ozono. No tenemos tiempo para eso. Estamos en guerra y si en el corto plazo de un año no hacemos algo, la vamos a pagar caro. Perfecto, perfecto. Interesante lo que dice. Eso en carne propia vivía. Nosotros trabajamos con fumigación, con drones de fumigación. Hacemos fumigación en banano, como decía al principio. Y claro, habían algunos productores que creían, pensaban que como fumigaba con drones ya no tiene que deshojar. Digo esto porque lo que tú acabas de decir es importante. Claro, si no está bien nutrido, vas a tener racimos más pequeños. O sea, lo que hace la vacuna, lo que hace su tratamiento, Marcelo, se entiende que obviamente no es no va a ser que deje de regar ni que deje de hacer todas las actividades mínimas de sostenibilidad Correcto. del cultivo. Obviamente, el Y, manejo es el manejo. y tampoco es curativo, ¿eh? Lo dejamos clarito de una vez. No es un tratamiento curativo. A eso iba. ¿Qué es lo que no hace tu producto? Entonces, o sea, está claro lo que dice de que, como digo, tiene que, el manejo es el manejo agronómico, es otra cosa. Si se aplica este producto, pero ¿qué es lo que no hace? O sea, ¿cuál es lo que no vendemos? ¿Qué es lo que no? O Ok, sea, la en promesa de el caso valor que de, yo no te doy
La Exacto. promesa de valor que yo te doy es que no puedo curar la mata una vez infectada. La promesa que sí te puedo dar, lo que sí hace es que previene y protege antes de que el patógeno entre en la mata. Una vez que entró, perdimos a la madre. Pero ¿qué pasa con el hijo? Bueno, perdimos a la madre, pero el hijo se sostiene, porque la inyección que se le aplica a la madre enferma se trasloca por el cormo al hijo y nos permite ya cuando el hijo está en H+3 aplicarle la inyección al hijo. Entonces mi Ok, promesa lo que no hace es que cura, no cura el patógeno cuando ya está en la planta. pero salva la unidad productiva en todo caso. La madre Salva se la unidad termina productiva. metiendo, pero el hijo ya llega a cosecha, ¿correcto? Correcto, así es. Y lo más importante es que es un solo tratamiento. Hay unas personas, por no decirlo menos, otros investigadores, para ser más precisos, que están usando otros métodos para moco. Yo sé que no es el tema de la conversación, pero en el moco se están usando hasta 4 y 5 inyecciones de cosas para sostener la planta y no, pues, claro, la inyección te cuesta 5 centavos, mi tratamiento cuesta 50 centavos, pero súmale la mano de obra de hacerle una inyección al mes, te resulta súper caro. Entonces, tal vez la suerte que yo he tenido o la metodología de investigación que yo he tenido fue diseñar un solo tratamiento, una sola inyección y te vas a corte de racima. No requieres nada más en el periodo, no, que 2 inyecciones, que 3 inyecciones, que 5 inyecciones, no. Una sola inyección y te fuiste a corte de racima. Interesante, interesante. Volviendo un poco, oyendo otra vez al Perú, a Piura, que es donde está Fusarium desde hace mucho tiempo y entendemos ha obtenido los resultados que ha obtenido, dado que aquí no ha habido dónde probar, porque como ya se explicó al inicio, recién tenemos una finca oficialmente reconocida con Fusarium. Entonces la pregunta es en Piura o en Perú, en el norte de Perú, que hemos dicho, ¿cómo fue el diseño? Si es que hubo algún diseño, o cuántas plantas se trataron, o en cuántas hectáreas, o cuántos lotes se hicieron, cómo se comparó, inyectadas, no inyectadas, lote con tratamiento, lote sin tratamiento. O sea, ¿cómo se hizo para, o sea, para que no llegara a un tipo de, como se ve en el video es prácticamente perceptivo, pues, ¿no? Que claro, no es que sea, que no valga, pero puede ser hasta cierto punto refutable. Alguien puede decir, no, ahí esa planta la han de haber fertilizado más, cualquier cosa que se puede decir. ¿Cómo se evitó esto allá o cómo se hizo el tratamiento? Bueno, la aventura en Perú comenzó porque yo en junio del 2024 propuse una prueba en Ecuador en moco, porque ya el moco era muy preocupante. Y en ese momento me contacté con un investigador peruano que yo conozco en Perú de muchos años, Eugenio Guerrero, y le hice la pregunta de probar, porque yo en ese momento, y lo voy a reconocer públicamente, estaba disparando como una metralleta a ver en qué patología podíamos funcionar. Eh, Envié muestras para trabajar virosis mosaico, envié muestras para trabajar erwinia, envié muestras para trabajar moco principalmente, y le logré enviar a Eugenio 1 litro de aceite para que probara en un terreno con Fusarium. Entonces, en septiembre del 2024, él inyecta 34 matas en un lote donde ya estaba el Fusarium. De hecho, tengo un video que muestra las inyecciones. Y resulta que en 3 meses, lo que debía haber sido una eliminación total de las matas, eliminó a todas las restantes de ese lote y a ninguna de las que habían sido inyectadas. Entonces dijimos, bueno, hay una posibilidad de que esto sea realmente un camino a seguir. Y para subir la apuesta, en el mes de octubre del 2024, le pude enviar a Eugenio colines de Gros Michel. Lamentablemente, y pido las disculpas del caso, como no soy agrónomo, tomé las muestras o tomamos las muestras con pocas precauciones y de los 21 colines que yo mandé desde Guayaquil, solo 8 prosperaron en suelo con Fusarium. El tema es que de esos 8 se robaron 4 plantas que no sabemos dónde están, pero son fácilmente identificables porque a diferencia del Cavendish, el Gros Michel es una planta de 5 metros, es una planta para subir con escalera telescópica más o menos. Entonces, las que prosperaron, que fueron 3 inyectadas, finalmente hace poco nos dieron racima y el racimo se maduró y se cosechó. Y la única planta que en ese terreno no fue inyectada falleció a los 5 meses, o sea, se marchitó. Entonces, eso nos dio la posibilidad de entender que lo que teníamos no era casualidad, porque te insisto en el tema, nada ha funcionado en Perú. O sea, no es que yo tengo 2 compañías, 2 investigadores, 3 investigadores, Alinea Perú y al Senasa diciendo, esta opción del señor Lillo es una más de las que... No, no hay.
Yo te reto a buscar en internet en este momento algún tratamiento en Perú que haya sido declarado como una posibilidad siquiera de tener media mata viva. Ni siquiera, como te conté, no puedo decir que yo he visto datos de eso, pero me han contado que ninguno de los clones que se están probando de cualquier laboratorio de genética del mundo han logrado pasar de 5 meses. Entonces, es una información preocupante porque se está vendiendo muchísima esperanza respecto a que los clones pueden funcionar, pero lamentablemente la información que tenemos de Tanzania y de Perú, de Colombia no tengo nada todavía, es de que los clones que se iban a probar como la salvación del mundo del banano ya marcharon. Terrible, terrible lo que nos comentas. Y sí, algo se ha escuchado, y más que si se ha escuchado, no, al revés. No se ha escuchado que ya en Filipinas haya funcionado X, Y o Z variedad, ni tratamiento, lastimosamente. Por eso es el problema y la preocupación. Pero bueno, esperemos que lo que estamos conversando ahora sirva Te voy a comentar algo curioso que me pasó después de ese video viral que publicaron. Me contacté con una persona de Filipinas, me llamó y me contó un dato bien curioso. Después de todo el tiempo que tiene Filipinas con Fusarium, la producción de ellos ha bajado de 210 millones de cajas a 100 millones de cajas. O sea, han perdido la mitad de su capacidad de producción. Es probable que en Perú ocurra lo mismo. Entonces, las tendencias, de hecho, bueno, poca gente sabe que el banano en Tanzania desapareció. Tanzania fue un país en donde no hay banano. Marchó todo. Entonces, con Terrible. esos pronósticos de nubosidad y de tormenta, ojalá que lo de Ecuador se demore en aparecer, pero cuando aparezca, el pronóstico es sombrío y abrumador. Claro, claro, terrible. Volviendo a los temas o a los indicadores en este caso que se midieron, entiendo que no hubo mayor indicador por lo que acaba de contar cómo se hicieron las primeras pruebas, gracias a Eugenio, No, pero todo eso fue... cabe, Sí, cabe dime. recalcar o preguntar, y si no se ha hecho, recomendar que se verifique emisión foliar, que se No, no, no. verifique Por eso te digo, tú me síntomas. preguntaste puntualmente de lo primero que hicimos que fue totalmente eh, amateur, por decir algo. O sea, fue una observación Sí. de ver qué pasaba. Pero Ahora, luego ¿cómo se de, está haciendo entonces? no, de totalmente técnico. Tenemos todo el diseño científico. Yo creo que, como dicen en el campo, al cerdo lo capan una sola vez. O sea, la arrastrada que me pegaron fue buena. No me van a pegar otra arrastrada. Estoy documentando todo, todo está etiquetado, todo está fotografiado. De hecho, estamos en este momento siendo objetos de una posible validación por parte del INIA Perú de los lotes que tenemos. Pero lo más importante es que aunque la burocracia de Perú y Ecuador es muy parecida, las matas siguen presentándose sanas. Entonces, independientemente que el ensayo científico tome todo el tiempo del mundo, tome toda la estadística del mundo, por eso hicimos 10 parcelas, porque mucha gente me dice, bueno, 5 repeticiones de 5 matas y ya. No, pues. O sea, 5 repeticiones de 5 matas no es lo mismo que 10 repeticiones de 10 matas por repetición. O sea, una parcela de 100 matas, 10 parcelas de 100 matas, ya, pues, o sea, ¿qué más quieres? Esperar 5 años a que ya el tataranieto te dé racima. O sea, tiene que haber un límite a lo que la gente quiere comprobar para decirme, ¿sabe qué, señor Lillo? Bueno, tenemos una posibilidad. Perfecto. ¿Cada cuánto se hace el seguimiento y por cuánto tiempo se considerará resultado real ya? Lo que acabas de decir, te han dicho en Perú, ok, vamos a seguirle esto por un año, por 2 años, por 3 años, o aquí en Ecuador, como para que se diga, ok, esto sí puede Bueno, valer. estamos haciendo ahorita evaluaciones semanales, las vamos a pasar ya a evaluaciones quincenales, pero la primera forma de evaluar es lo que pasa cuando no haces nada. Cuando no haces nada, en 2 meses, si habían 100 plantas en una hectárea, tienes que tener una contaminación progresiva del orden del 20% por mes. Es decir, en 2 meses tienes 40 plantas contaminadas. No es el caso de nuestros lotes. O Ok, sea, habla. independientemente que el hecho científico tenga que ser documentado en el tiempo hasta que la racima se corte, emisión foliar y todo eso, la realidad es que aplicado el tratamiento se dejan de presentar matas contaminadas o con síntomas. Pero ojo, igual que en el video lo muestra, estamos haciendo las pruebas en suelo con matas afectadas y con síntomas que están ahí al lado de las vacunadas. No es un lote de prueba en donde yo tengo el cuidado de que, mira, a mí no me toques, no, aquí no hay ninguna mata, la otra está a 10 metros más allá, no, estamos ahí.
en lotes que ya tienen el patógeno inoculado con matas que están en pie con síntomas o que ya Interesante. fallecieron. Sí, sí, el video es muy prometedor, la verdad. Vamos avanzando. En términos porcentuales hablaba del 5%, me parece, que de plantas tratadas se recuperan. No hablemos que si se trataron 100, 95 se salvan, según lo que nos estaba comentando, ¿no? En Correcto, daños, 95 continúa en la unidad de producción. en daño severo, cuando dice salva al hijo, esto significa que el hijo necesita otra inyección más. ¿Es una inyección por cada planta o una inyección por cada unidad productiva? ¿Cómo es esa parte de ahí? Y también, Ya, adelante, y también, adelante. ya, debo aclarar que no podemos hablar de daño severo o daño leve. Hay solo dos síntomas. La mata presentó síntomas, no se va a salvar, pero se salva al hijo. Y en las matas del área de cuarentena cercanas pueden haber matas que ya tengan el patógeno, pero no presenten síntomas. Esa planta también va a morir. Entonces, el hijo lo que estamos viendo es que con la inyección de la madre logra tener cierta inmunidad hasta que cuando ya está en H+3 o cercano a H+3, se le aplica la inyección respectiva sabiendo que viene de una madre enferma y el hijo continúa a corte de racima. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido el caso más fuerte o el más, sí, a favor, quiero decir, el que más usted diga, wow, o sea, que uno a veces como investigador también como que le sorprende mucho el excelente resultado que se tuvo? Y al revés, ¿cuál ha sido el que más le decepcionó? Que dijo, chuzo, creo que esto no está, no es por aquí, esto no funcionó o algo así. ¿Cuáles quisiéramos escuchar los dos lados? Bueno, la verdad es que todo lo que ocurrió fue una sorpresa porque finalmente hablando de Fusarium y otras enfermedades, resultó que el tratamiento de la tecnología de los aceites ozonizados de alto contenido de peróxido resultan ser un tratamiento eficaz para cualquier patología. Y es ahí donde la gente me dice, pero no puedes decir que vas a curar el cáncer con el aceite. Bueno, la verdad es que lamento informarles que no lo digo yo, pero aquí en Ecuador, virosis mosaico, moco, erwinia, eh, se curan con el mismo tratamiento. El problema que tenemos acá es que la normativa, por ejemplo, mira, yo voy a ser honesto contigo. En moco yo ya perdí mis esperanzas en Ecuador, no porque el tratamiento no sea eficaz, sino que yo vendí mucho aceite el año 2024 y el año 25, y a medida que entró el año 2026, prácticamente no estoy produciendo aceite para moco, porque resulta que los productores que compraron el aceite para curar sus matas se curaron, o sea, desarrollaron esta inmunidad de la que hablo, y luego pasó un funcionario de agrocalidad, vio la mata con moco parada, viva, y las otras madres sin nada, y cortó igual el procedimiento y cortó todas las matas de 25 metros cuadrados. Entonces, ¿de qué le sirvió al agricultor salvar sus plantas y ver que todo estaba bien cuando el funcionario exigió que se inyecte glifosato? Porque el único protocolo vigente que hay en este momento para moco es cortar y no hay nada que hacer. Entonces, ese fue mi peor momento, saber que teníamos una salvación para el moco y ver que no se puede aplicar porque la normativa vigente no te lo permite. El mejor momento, contestando tu pregunta, fue ver cómo el mismo y único tratamiento controla cualquier patología del sistema vascular del banano. Cualquiera. Yo en este momento, después de miles de matas tratadas, te puedo decir que es así. Interesante, interesante esa acotación. Gracias por compartirla, Marcelo. ¿Has visto tal vez alguna fitotoxicidad, alguna pudrición, algún estrés adicional, algún efecto negativo? ¿Y en qué condiciones? No sé, si que alguna de las plantas inyectadas algo ha presentado que por lo menos a la vista sea que Sí, llame la pasó atención. que en la calibración de los peróxidos del aceite y en la dosis nos ocurría de vez en cuando que se le abría una raja al tallo cuando se inyectaba una cantidad incorrecta de aceite o se inyectaba una cantidad excesiva de peróxidos. Entonces sí hubo un porcentaje alto, digamos que sobre un 10%, donde el agricultor se asustaba porque al inyectarlo en la mata se hacía una raja en el pseudotallo. Claro, semanas después esa raja desaparecía, pero el efecto era alarmante porque tú pensabas que estabas matando la planta. Entonces, ese sí fue un efecto no esperado que se consideró eh, negativo, pero luego se ajustó la dosis y eso ya no nos ha vuelto a pasar.
Ok, perfecto. ¿Qué medidas de bioseguridad recomendaría, dada este recorrido que ya tiene, para que no se pueda mover el inóculo, entre plantas, obviamente, ¿no? Yo creo que las generales, bueno, herramientas, higiene, manejo de Bueno, residuos, ¿tienes alguna, tal vez, acotación la que hacer? verdad, la verdad es que como yo hice mi trabajo e investigué muchísimo el tema de la propagación del hongo por la clamidospora, que es una estrategia biológica que el hongo tiene, me van a arrastrar por lo que voy a decir, pero es inútil. O sea, yo no recomiendo ni tampoco eh, eh, digo que no se hagan estas cosas. Tú puedes hacer bioseguridad si te deja tranquilo, pero la realidad es que no sirve de nada. En el largo plazo, el hongo va a colonizar el terreno, sí o no. Entonces, la mejor estrategia es coexistir. Y te olvidas de todas estas cosas porque si ya tienes problemas de pagar un tratamiento que podría parecer costoso, seguir botando plata en bioseguridad, entonces, en un terreno donde todos tus vecinos, tú y los demás están contaminados, no tiene sentido. Te hablo yo del norte de Perú, ¿no? Obviamente, prevenir acá en Ecuador la diseminación es otra historia, pero esa guerra tampoco la vas a ganar. Lo que estamos haciendo es ganando tiempo, porque la clamidospora es un método de colonización del fusarium en raza 1, que ya en los años 70 nos dejó sin Gross-Mitchell, y que tarde o temprano en Fusarium raza 4 va a terminar siendo una realidad. No hay nada que tú y ojalá que aparezca alguien y me diga, señor Lillo, no rebuzne, no diga cosas que no entiende. ¿La clamidospora se la puede eliminar? Sí, se la puede eliminar, pero tienes que meterle formol, tienes que meterle dióxido de cloro, tienes que meter, ¿cómo se llama? Amonio cuaternario. Y son desinfecciones al suelo que te cuestan plata y que no son permanentes, porque 4 meses después viene una lluvia, te vuelve a meter el patógeno y perdiste todo el trabajo. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra de otras medidas de fitosanitarias aplicadas a la plantación, pero en el caso del norte de Perú no aplica. Y aquí las veo poco efectivas. Sí, voy a decir que comparto hasta cierto punto tu criterio. Y claro, aclarando que en el norte de Perú es lo que estás diciendo, sumamente importante. Hace rato poníamos una analogía antes de iniciar la grabación de ese programa y ahora voy a hacer algo parecido, pues no. Eso no quiere decir que empecemos a dormir con las puertas abiertas, al menos todavía no aquí en Machala, no aquí en Claro. Ecuador. Me refiero obviamente a bioseguridad, a bananos, ¿no? Creo que es muy importante, como tú dices, se nos permite ganar tiempo. El problema es que si ya vivimos en Puerto Bolívar, ya no tiene sentido tener las puertas abiertas o cerradas. Es más o menos lo mismo. Si ya tenemos todo plagado, que es el caso de Perú, el norte, ya qué sentido tiene hacer bioseguridad. Pero aquí seguro que es sumamente importante mantener la bioseguridad para poder ganar tiempo, para evitar que se contamine. Y una vez que estamos entrando en esta etapa o en este momento, leía ayer o hace unos días que también están usando ozono para desinfectar el agua de riego con un dispositivo que alguien creo inventado o ha fabricado, no sé cómo hará, que entre comillas, control del agua de riego, o más o menos por ahí va el asunto. ¿Tienes alguna experiencia o algún comentario de esto? ¿Desinfecta el Mira, agua, el ozono en ese sentido? yo ¿Podría tengo matar experiencia desinfectando el agua de mar de laboratorios de larvas. Una máquina que yo fabrico logra desinfectar 3 millones de litros de agua por día, sin ningún problema. Y para que toda la gente lo tenga claro, en España y en Europa se utiliza muchísimo el agua ozonizada para cultivos como la uva, como el tomate, como hortalizas. La tecnología del ozono es muy vieja y yo me especialicé básicamente en la técnica de peroxidación de aceites. Entonces, mal te podría decir que tengo experiencia en desinfectar agua de río porque lo mío son uso de mi tecnología, de mis máquinas, que son muy peculiares, para producir aceites, básicamente. No quisiera que la gente piense que yo Perfecto, estoy como metralleta saliendo a matar a todo el mundo, al que se me pone enfrente, no. perfecto, perfecto, pero lo que dices, entiendo que, entonces sí es viable, pues no, porque decía esta persona en el artículo que leía, estamos cuidando que los pediluvios, los rodaluvios, los vehículos, las botas, la gente, la variedad que es resistente, bueno, toda la bioseguridad posible, pero nadie hace nada en el agua de riego, decía la persona, y tiene razón. Pero entonces creo que sería, como tú dijiste, para ganar tiempo, algo viable, relativamente viable, también explorar esa parte, ¿no? Y ya que tienes experiencia en desinfección de agua para un laboratorio que dices de camarón, de larva,
podría también ser importante explorar esa parte, creería yo. A ver, Nada más y lo dejo en lo la que mesa. pasa es que tú me pones a opinar sobre arenas movedizas y te voy a decir por qué. Creo que lo que único tiene, lo que más valor tiene para un investigador como yo y cualquier otro que decida hacer algo parecido a lo mío, es la promesa de valor, es la palabra de gallero. A mí no me gusta a estas alturas de mi vida meterme en camisa de 11 varas. Yo te pregunto, pones un sistema que te puede costar $20,000, desinfectas el agua de río, riegas la bananera, haces todo lo que tienes que hacer y luego te aparecen focos de fusarium o de moco en la finca. ¿Qué haces? ¿A quién le echas la culpa? Te A pregunto yo, Marcelo, porque anda haciendo esto. claro, si tú me garantizaste, tú me dijiste que con $20,000 no iba a tener ningún problema, pero yo no contaba con que ese señor trajo unos patitos a vivir a la casa de él y los patitos venían de una finca con moco, o vino el perrito y caminó de una finca del frente, o vino una inundación, como pasó hace poquito en una finca en Los Ríos, me llamó ayer el fitosanitario, donde a pesar de todos los esfuerzos que hicieron con diferentes compañías de mucho renombre, que no hay como mencionar, se inundó la finca hace menos de 4 semanas y ya tienen moco, 800 plantas. Sí, Entonces, sí, comparto, Marcelo, pero básicamente creería yo que también es la suma de algunas cosas, pues no, indudablemente, como tú dices, pero no por eso te podríamos digo, decir, no podríamos mira, decir o sea, que una cosa sí, otra cosa no. Más bien, mientras, claro, hay que buscar el equilibrio económico, si no se vuelve un proyecto antieconómico y fracasa. Pero dentro de lo que buenamente se pueda, creo que mientras más opciones de blindarte tengas, mejor, obviamente. de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que tal vez mis resultados son buenos porque en los últimos 2 años nos hemos enfocado solo en ese objetivo, fusarium y moco. Cualquier otra cosa, como tú dices, es investigable, es reproducible, pero depende de demasiados factores que te pueden hacer quedar mal y lo que no debe un investigador tener es mala credibilidad. Si tú no tienes credibilidad, estás frito, porque finalmente esas matas de ese video nadie me las puede rebatir. O sea, a ver, no me ataques a mí, no ataques mis equipos, ni mi técnica, ni nada. Tú tienes que ir a ese productor allá en el Chira y si ves las matas curadas, explicarme a mí cómo pasó eso. Porque dato mató relato, las plantas están ahí. Así sea que yo las haya metido fresco solo en el pseudotallo. No importa que fue fresco solo, las matas están ahí, están vivas. Entonces me quedo con esa credibilidad porque finalmente recuerda, no podemos salvar a todo el mundo. Vamos a suponer que en Perú me paren bola. ¿Cuántas hectáreas crees que yo puedo manejar en un buen proyecto? 1.000, 2.000 hectáreas. Pero no son 18.000 y en el Valle del Chira están en peligro 9.000. Ya, digamos que de esas 9.000 yo logré hacer algo en este año y el siguiente en 1.000 hectáreas y las otras 8.000. La gente las va a perder porque está esperando que algo pase, que el SENASA haga algo, que Línea haga algo. Y cuando esas cosas no ocurren y se pierde la plantación, ya no hay de dónde sacar plata. Aquí el único cliente posible de manejar esto es el cliente que todavía tiene plantas de banano vivas y que con ese flujo de caja, él decide empezar a resembrar. Pero un productor que perdió ya su finca y la quiere resembrar desde cero, tiene que meter muchísima Muy plata, complicado. más de $15,000 por hectárea. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marcelo. Bueno, ¿qué partes crees que es fija, que no se puede negociar en el sentido de que cuando vas a una finca que quisiera implementar el tratamiento y qué parte se ajusta a la finca? O todo da por igual, como decíamos hace un momento, No, da igual la variedad, da igual el nivel de contaminación, de que hay de pronto fincas que tienen de 1.600 matas, el 50% contaminados, otras que tienen 3. Depende de lo que el agricultor pueda pagar para empezar el tratamiento. Lo que sí no se puede negociar es que es una inyección, un racimo. Es la única condición. ¿Quieres un racimo? Inyecta, no hay más. ok, perfecto. ¿Qué datos mínimos debe registrar algún productor, cualquier productor, no? O sea, para que tú creas que puedes seguir tu protocolo. Pasa mucho, ahora estábamos trabajando con unos implementos internacionales que nos están llegando para tratar el agua y ellos tienen un protocolo, ¿no? Y me parece interesante porque muchas de las cosas que fracasan es por falta de protocolos. No fallan las personas, sino los procesos, dice algún lugar que leí un libro de procesos. Entonces, ¿cuál sería el protocolo que debe seguir un productor contigo? ¿Y en qué Ya, es que condiciones recuerda, dices, ok, aquí no hay como, aquí no hay nada que hacer ok, ya, o sea, este está recuerda, perdido ya. recuerda lo que conversamos al comienzo. Eso aplica cuando todo lo que te va a matar viene de afuera.
protocolo de bioseguridad, el agua desinfectada, la nutrición de la planta, el desoje, el desige, todo lo que tú quieres hacer son cosas externas a la planta. Cuando trabajas con la tecnología nuestra, tú inyectas a la planta y no importa lo que pase afuera, tienes racima, para de contar. No se requiere nada, y vuelvo a decirlo, es un tratamiento totalmente eficaz sin importar la condición. Palabra de gallero que vas a tener racimo después de inyectar la mata. Cualquier variedad de mata, ya sea de plátano, ya sea de banano, incluso Gros Michel en el norte de Perú, prosperan con las inyecciones. Y lo más interesante es que en la resiembra tú bañas el colín o bañas el cebollín con un caldo de aceite ozonizado con agua y las plántulas prosperan. Normalmente en una plantación a los 3 meses la plantilla ya está contaminada. No es nuestro caso. Ok, perfecto, Marcelo. ¿Y qué condiciones te hacen decir como que, aquí ni siquiera, no me quiero quemar? Ahora veía una serie de que supuestamente hay un fiscal que gana todos los juicios, pero resulta que también va a los juicios que puede ganar. Puede pasar mucho esto en los investigadores también, donde no quieren ni mejor arriesgarse. Hay alguna situación en donde tú digas, aquí no perdamos el tiempo porque aquí no va a funcionar porque ya no hay nada que funcione aquí. No, más bien yo me considero impertinente e insolente como algún gurú del banano me decía por ahí. Usted es un insolente, señor Lillo, porque propone cosas raras. Bueno, yo me atreví y me atrevo públicamente a decir que yo te doy mi palabra de gallero, entendiendo que en el campo eso funciona mejor que un contrato, de que tú tienes inyección y corte y racima. No veo ninguna empresa de las que están acá o algún investigador de las que está acá que se atreva siquiera a hablar del tema de probar en Fusarium. ¿Por qué no están haciendo nada ya? ¿Por qué no tienen el carácter de decir, vamos a intentar, vamos a explorar esto? Porque lo que la gente quiere es tener siempre éxito. No quieren hablar de los fracasos. Tú me conoces en este tema muchísimos años. Si yo te dijera cuántas veces he fracasado, tú te reirías de mí, porque han habido meses en donde no he tenido ningún avance y hemos estado dándole al tarro y dale y dale y dale hasta que algo pasó. Entonces, de lo que tú me estás hablando, no es nuestro caso. En nuestro caso, el tratamiento va a funcionar porque la estrategia es distinta. Ninguno de los productos que se venden aquí en Ecuador logra hacer ni media cosa en Perú, porque si no ya estarían allá. Yo te pregunto, si alguien tuviera esta famosa cura o esta famosa forma de trabajar, ¿por qué no van pues donde están las papas quemas? Si aquí todavía no tenemos fusario, no podemos todavía hacer nada porque el ministerio no nos deja, porque esas curas milagrosas no están en Perú, dando su promesa de valor. No están, Sí, no hay ni una. ahí tienes un buen punto, lo respeto mucho, Marcelo. Tienes razón hasta cierto punto en eso que acabas de decir. Pero ahora bien, estaba pensando, ¿no? Mientras que hablabas, ¿qué tal si se puede financiar, ¿no? Y ahí va un poco cogida con la siguiente pregunta. Toma tu primera vacuna gratis, vacuna, ¿no? Que quede claro, o tu primera tratamiento gratuito. Si mañana tuvieras apoyo gubernamental de alguna empresa privada, ¿qué estudiarías primero? ¿Qué es lo primero que harías? A mí me sonaría mucho que digas públicamente en algún diario nacional o en algún canal de señal abierta nacional, con cobertura nacional, que digas algo como que, ok, la primera vacuna es gratis, la pagas cuando coseches tu racimo de esa mata que iba a morir, por ejemplo. Claro, pero entiendo que para esto se necesita un financiamiento, obvio. Entonces, ¿qué es lo que harías si tuvieras mañana el apoyo gubernamental de alguna empresa o de alguna otra institución o ente? ¿O qué estudio harías primero? ¿Harías algún piloto, alguna multifinca, multipaís? ¿Cómo lo llevarías? Bueno, hay que ser muy honestos en tema de lo que estamos investigando. Primero que nada, hay que hacerlo con los pies sobre la tierra. ¿En qué sentido? Aquí es difícil, por los recursos limitados, soñar. Yo quisiera salvar al banano del Ecuador, pero hay un problema de que la burocracia y la reglamentación vigente no te va a dejar. Yo puedo tener una cura igual que muchos otros. Hay varios tratamientos para moco que a la final pueden ser eficaces. Pero la reglamentación vigente, mientras el protocolo aprobado por la localidad sea cortar las matas, que podría ser, porque es más, ni siquiera tenemos un protocolo, eso es importante también verlo. En Perú no existe un protocolo específico para controlar fusarium, más que dejar perder la finca o cortar todas las matas para perder todo. O sea, no hay un protocolo que hacer porque no hay nada que te pueda salvar una vez que el hongo entró. Y en Moco hay un protocolo, pero el protocolo está en función de las tecnologías conocidas. Cualquier tecnología disruptiva como la mía o cualquier otra que por ahí están funcionando en algo, se ve limitada por el hecho de no poder prosperar comercialmente porque la normativa
te va a tomar un par de años cambiarlo. En su momento hemos hablado con varias autoridades del Ministerio de Agricultura, para no decir nombres, y nos dijeron que cambiar esa normativa puede tomar años, aunque el tratamiento sea eficaz y funcione. Sí, sí. Ahí hay otro, es Ya, digno de otro entonces, programa ese si tema. yo fuera realmente un filántropo y tuviera mis ingresos para poder regalarle al mundo la cura y hacer una serie de cosas, estaría ayudando a otro discurso, pero en este momento soy un emprendedor normal que quiere exponer al mundo sus resultados y su investigación con la esperanza de tener algo que funcione de aquí a un par de años, pero estando muy consciente de que en ese camino de un par de años no van a estar ni las empresas grandes ni tampoco el gobierno, porque una empresa grande para moverse requiere regulaciones, requiere certificaciones, requiere aprobaciones de directorios, de comités técnicos, de un montón de cosas que son de alguna u otra forma escollos que te impiden ir donde el dueño de la corporación y decirle, esto funciona, listo, comprémoslo. La primera orden de compra puede salir de esa estructura 2 años después. Es una realidad. Entonces, si te Perfecto. quieres hacer pajaritos en la cabeza de que tú vas a salvar el mundo porque te lo van a comprar y te lo van a quitar de las manos, no pasa. ¿Quién te lo va a quitar de las manos? El que está fuera del juego. El que no es una corporación, el que ve que su finca de 5 hectáreas se está perdiendo y si se pierde no va a comer. De aquí a fin de año, ¿con qué va a comprar medio pan de Pascua? No puede. Me quedo ahí, con esa Totalmente, gente. Marcelo, está bien. A ver, en cambio, ¿con qué universidades o laboratorios locales o internacionales te gustaría trabajar en el caso que hubiera la oportunidad? ¿Y qué necesitarías de ellos? Bueno, qué sé yo, el PCR, el análisis de ADN, o un diseño experimental, estadística, drones, equipo, investigadores. ¿Cómo se podría hacer? ¿No? Por Realmente, ejemplo, realmente me gustaría trabajar con alguna universidad que tenga forma de caracterizar los componentes que hay en el aceite, pero también volvemos a la parte realista. El problema es que la limitante de las universidades son los fondos. Si ellos no tienen fondos, no va a haber investigación. Las pocas veces que he hecho yo un acercamiento, incluso para poder a medias poner, ellos ponen los profesionales y tú pones el material, son cantidades muy importantes de dinero que yo en este momento no puedo solventar. Y aunque tuviera un socio estratégico de negocios, el problema es que no hay una metodología clara ni establecida de qué es lo que se quiere hacer con la tecnología, porque cuando yo les cuento muchas de estas cosas a la gente que trabaja ya tiempo en Banano, me miran como que soy un brujo o trabajo en la película Harry Potter y tengo una magia negra porque no entienden lo que está pasando. Entonces ahí convencer al que no se quiere convencer ya es algo que deje de hacer. El que quiere creer que funciona porque las matas están vivas, que lo crea. El que no, pues tendrá que esperar a que yo en 2, 3 años tenga el dinero, me asocie con una universidad importante, que tenga los equipos, los espectrofotómetros y determinemos en su momento qué moléculas son las que se tienen que desarrollar para hacer más eficaz el tratamiento. bueno, interesante ese asunto también. ¿Qué evidencia mínima? Yo te escucho muy convencido de lo que dices y es normal. Uno como emprendedor, como investigador, tiene que primero convencerse, uno, para poder convencer a los demás, aunque en este caso también tenemos la evidencia, así que es mucho más fácil, o debería ser mucho más fácil, que la gente vea que hay un verdadero impacto. Pero a ti como investigador, mañana pasado se planta un ensayo, no sé si sea la palabra bien hecho, pero un ensayo que pueda satisfacer, voy a decir, a los gurús nacionales o internacionales de banano o a la gente que no cree en esos tratamientos X, Y, Z persona y sale negativo. ¿Qué es lo que te haría decir a ti, Chuzo? Creo que estaba equivocado. ¿Hay alguna situación? ¿Cómo Bueno, lo plantearías? No sé es si me una hago buena entender. pregunta. Sí, es una buena pregunta y la respuesta es que debo ser sincero, hay máquinas de ozono desde hace más de 80 años en el mercado, y lo que ocurre con la mayoría de los investigadores es que ellos no dominan la técnica de la máquina ni la máquina en sí misma. Eso te da ciertas inseguridades, no hay control de calidad respecto de los aceites, no hay control de calidad respecto de la forma de producirlos y el método para poder oxidarlos. Entonces, de esas dos cosas que son fundamentales en el desarrollo de esto, yo estoy al 200% seguro, porque yo fabrico mis propias máquinas, yo sé qué hace una máquina mía y qué no puede hacer, y también tengo claros los resultados de qué aceites puedo usar y cuáles no debo usar.
y en qué proporciones. Entonces, si yo domino el método de producción, es lógico pensar de que cuando se obtiene un resultado como el del video, el resultado es repetible y de hecho es lo que está pasando. Como yo tengo máquinas que producen un buen producto porque sabemos por qué lo estamos haciendo y cómo está ocurriendo, el resultado es el mismo, un buen resultado. Cuando no tienes ese dominio de la tecnología, los resultados pueden ser una suerte de lotería. Te funciona en unos casos, en otros casos no. Y está pasando. Hay gente que está vendiendo otras marcas de aceite ozonizado y están quemando al productor, al menos en Moco, porque no tienen los parámetros correctos de calidad. No hay una evaluación siquiera del contenido de peróxido de los aceites, no te digo del tipo de aceite que se está usando. Por ahí encontré a alguien que está usando un aceite reciclado de fritura de pollo. Y eso es terrible porque la fritura de pollo tiene el componente de tener hormonas del pollo metidos en ese aceite. No sé a la final qué está logrando hacer con eso, pero sé que no le está yendo muy bien. Entonces, lo que te digo es que no se trata de las herramientas que tienes, sino que el que canta bien, canta así sea con una hoja, hermano. No necesitas tener buenos instrumentos o cosas muy complicadas para demostrar que eres bueno en lo que haces. Yo creo que esta investigación de 8 años me demostró eso. Yo soy bueno haciendo máquinas de ozono y oxidando los aceites. Y el resultado, obviamente, es el que tenemos en el video. Perfecto, perfecto, Marcelo. ¿Cómo, y entrando un poco quizás a la parte más comercial de tus productos, de tus aceites, de tus máquinas, de tu know-how, si vale el término, de lo que has venido aprendiendo en estos 8 o 10 años de lo que vienes haciendo? ¿Cómo manejas la parte de transparencia contigo, con el cliente, con alguna empresa que quiere invertir o alguna universidad que quiere hacer un estudio, versus la propiedad intelectual? O sea, ¿hasta dónde le cuento, no le cuento? No sé si supongo que no está registrado. ¿Cómo se está llevando esa parte? Y también, Bueno, interesantísimo, de la mano va cogido, si vendes el producto, vendes asesoría, vendes ambos, vendes máquinas, ¿cómo evitas el conflicto de intereses en la demostración? no, es que estamos en un proyecto nuevo de hacer las cosas de forma distinta. Aquí en Ecuador todo está sustentado por patentes y esas cosas, en Perú no. Pero, sin embargo, dicho esto, la forma de crecer en Perú es técnicamente dato mator relato. Al productor no sirve que le cuentes que eres un buen mecánico, que las máquinas, que todo. No. Al productor le interesa que la mata produzca racima, nada más. La promesa que se hace es esa. No hay forma de reclutar nada porque me he cansado tanto de hablarle a posibles inversionistas que no entienden la tecnología y lo que me dicen todos es lo siguiente, o sea, si hubiera alguna posibilidad de curar, ya lo hubieran encontrado, pues. ¿Con eso qué me quieren decir? O sea, tú, especialista en mecánica, máquinas de ozono, nadie te conoce en banano y me vas a decir que encontraste una posible forma de controlar el hongo. Es difícil. Es difícil porque la gran mayoría de la gente con la que yo hablo creen que yo tengo 2 tornillos sueltos y que no necesariamente soy dueño de lo que hago y que estoy por ahí copiando tecnología o modificando máquinas, pero dice, pero si hay máquinas de ozono hace 40 años, está bien, hay máquinas, está bien, úsalas. Haz que te produzcan el aceite que yo produzco, no tengo problema. De hecho, hay mucha gente intentándolo. Es largo de contar la historia, pero he visto tanta gente como arrancada de caballo y parada de burro, donde empiezan a producir productos a base de ozono y luego no los ves. 3, 4 meses después no los ves porque a la primera que te equivocas, el productor es implacable. O sea, él te va a berrear y te va a quemar lo más rápido que pueda cuando le quemaste la finca. O dime que me equivoco. No, no, totalmente. El productor es el campo y ahí es. Eso es un poco lo que nos llevó también a esta entrevista, pues no, los resultados que se ven en el video. Bueno, ¿qué mensaje le damos al productor para no generarle falsas expectativas? ¿O qué le dice Marcelo a la gente que todavía no ha comprado su aceite o que no ha probado su aceite o que no sabe que está a disposición esta tecnología? Bueno, en el caso del moco, la cigatoca y las demás patologías, hay gente que me está comprando, sobre todo graneros orgánicos aquí en Ecuador. Yo les doy la promesa de valor que el producto funciona porque, como te digo, desde el 2014 afinamos muchísimas cosas y ya dominamos el control de calidad del aceite. Y en el caso de que este video vaya para algún productor de Perú o de zonas donde hay fusión en raza 4, mi promesa de valor es palabra de gallero. Usted inyecta el aceite, usted cosecha racima y su economía no se ve afectada. No tiene que resembrar ninguna variedad nueva. Es más, puede elegir si usted gusta resucitar variedades extrañas.
Siembre Gros Michel, siembre Barganete en suelo confusario en raza 4 y yo le garantizo que usted cosecha racima sin importar sus labores culturales. Si usted hace lo correcto, tiene una racima pepa. Si no lo hace, la racima sale igual, más pequeña, pero cosecha igual, gana plata. Ok, y a la comunidad técnica científica, las personas que critican, que apoyan, los que manejan datos, parcelas demostrativas, a un posible financista de este proyecto, ¿qué le pedirías, qué le dirías a la comunidad, Marcelo? Bueno, yo les diría que abran la mente porque hay tecnologías disruptivas, tanto como hacer la comparación de lo que está haciendo la inteligencia artificial con la humanidad. La inteligencia artificial es una tecnología de procesamiento de datos que emerge realmente hace 5 años como una herramienta total. En este momento no hay profesión en el mundo que no sea afectada por inteligencia artificial. Entonces, si uno mira las cosas con la misma lupa y no ve que hay otro tipo de abordaje respecto a los problemas que tenemos, lo que va a ocurrir es que cuando en 2 años ya la fuerza de los hechos diga, oye, Marcelo tenía razón, vamos a tener eh, miles de puestos de trabajo perdidos y me imagino que ojalá no sea el caso de Ecuador, un par de miles de hectáreas, si no más, perdidas para siempre. Entonces, porque como te digo, en el factor socioeconómico que lo vamos a hablar más adelante, una vez que pierdes la plantación, no te puedes recuperar así nomás. Perfecto. Ya vamos al factor socioeconómico. En el caso de que un productor diga, interesante lo que ha hecho este señor, yo sí creo que está medio loco, pero al final estoy preocupado porque puedo perder mi bananera. ¿Qué necesito como productor o mi finca? ¿Qué necesita o necesita estar en qué zona? A ti como investigador te gustaría probar con pruebas pagadas, porque ya no está el tiempo de regale una prueba para ver si funciona, que esa creo que ya la pasaste hace muchísimos años. En todo caso, ahora, ¿qué el productor qué requisitos debería de tener o cómo podría hacer para documentar y trabajar contigo? ¿Qué te interesaría a ti? ¿Cuáles serían los requisitos para el productor? Bueno, vuelvo a sonar como loco, pero no necesito un requisito específico porque, por ejemplo, el aceite para cigatoca que ya estamos vendiendo bien, después de más de 4 años de pruebas, presentó la oportunidad de que puedo competir contra el aceite Vanole. Un galón de Vanole es equivalente en potencia a 1 litro de aceites ozonizados. Y el precio nuestro es unos centavos menos que el Vanole se vende en $6, por decirlo así, el nuestro está por ahí. Centavos más, centavos menos por costos de envío y cosas así. Pero el efecto del licitor del que te hablo, que se logra también en la aplicación foliar, le permite al bananero bajar carga química y según los protocolos y las hipótesis de mucha gente entendida en banano, que son gurúes totalmente para mí, un camino a seguir como Héctor Calle, el fallecido Héctor, dicen que cuando tú logras bajar carga química y aumentar las defensas de la plantación despega como un cohete. Entonces, yo no necesito, como otros productos, depender de otras cosas para que mis tratamientos funcionen. Claro que sí, es bueno tener labores culturales, fitosanitarias de control y acceso y un montón de cosas, pero en la mayoría de los casos, el efecto elicitor que se logra, y digo como efecto, te permite sostener la sanidad de una plantación a bajo costo. En cigatoca, para ser específico, si tú usas aceites ozonizados para controlar la cigatoca, puedes bajar el costo de manejo de la plantación hasta en un 40% y aumentar en cajas entre un 8 y un 10%. Bueno, son datos de Héctor, ¿no? Lo empezamos a probar antes de fallecer, hicimos 2 ensayos muy contundentes, pero lo que te quiero decir con esto es que modestamente la tecnología está haciendo cosas que yo no pensé que podíamos hacer. Yo pensé que te íbamos a tener una buena oportunidad en Sigatoca en su momento, cuando hicimos unas pruebas iniciales, me parece que con un cliente tuyo, el ingeniero Lazo de la Universidad Técnica de Machala, que nos prestó un lote en Aranillas, y ya hace 8 años vimos que había una posibilidad, siendo un producto orgánico, no un producto químico. Y finalmente, yo no le tengo miedo a las pruebas, porque o es 1 litro o es 1,5 litros en zonas de alta presión. Pero en la península, por ejemplo, con 1 litro por hectárea es más que suficiente. Todavía tenemos ciclos bajos de cigatoca en la península. Me parece que no estamos todavía más allá de 20 ciclos, cuando ya hay zonas en Quevedo que están en 44 ciclos. Entonces la Perfecto, respuesta es, probemos. Yo sé lo que tengo. perfecto, Marcelo. Está muy bien. Yo voy a hacer aquí una acotación para
se han hecho preguntas como que a la comunidad técnica en general, a las empresas, a los laboratorios, a las universidades. Bueno, me pueden contactar o pueden contactar al número de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Aparte que si ya llegó hasta este punto del video, no se olvide de suscribirse, de dar un like. Pero volviendo a los productores y a la comunidad en general, entiendo que Marcelo está abierto a probar lo que deseen probar, donde quieran probar. Ya ha reprobado y está seguro y confiado, lo escucho de lo que tiene en las manos. Personalmente a mí me han funcionado los aceites ozonizados, ya no solo los de Marcelo, incluso otros también que han trabajado bien en Sigatoca. Ahora estamos viendo lo de Fusarium y espero que les sirva porque como persona que se dedica que está dentro del medio, de ingeniero agrónomo, estoy preocupado de que no nos devaste básicamente el Fusarium. Entonces, la invitación está abierta y la invitación hacia algún técnico, alguna persona especializada, quiere refutar algo de lo que hemos hablado hoy, me encantaría hacer una entrevista parecida y comentar y escuchar la otra esquina, digamos. Y ojalá en algún punto, ¿por qué no hacer una discusión, si vale el término, o una conversa técnica entre Marcelo y otra persona que no esté de acuerdo, o que diga, a mí no me funcionó, yo probé en X, Y, Z propiedad, aquí están mis datos, aquí está mi control, y no vale. O sea, estamos abiertos, esto no es un espacio para Marcelo, ni para X, Y o Z persona o productos. No vendemos productos, como digo. Lo que buscamos es que el productor tenga más opciones. En el otro día, en una capacitación, no me acuerdo si fue de Marcelo o de otra persona, hablaba un ingeniero que es máster en biotecnología o algo así, me parece, de la zona de Quevedo, por ahí debe estar en uno de nuestros videos, que decía que él ha probado los aceites del doctor Llerena también, que entiendo trabajan muy similar con lo que haces tú, Marcelo, y que le ha funcionado para moco, y que él tiene documentado y registrado. Incluso creo que el doctor Llerena lo llevó a una reunión en MAC. No sé cómo les iría. Yo personalmente, no ahora con este gobierno, sino desde hace mucho tiempo en la parte gubernamental, no por culpa de las personas, porque como digo, no fallan las personas, sino los procesos, sino del sistema mismo. A veces es engorroso, uno se reúne, uno trata de dar alternativas, pero como digo, no necesariamente la persona, a veces los procesos, a veces no se avanza lastimosamente. Así es que reitero la invitación a participar en una entrevista similar, refutando, reforzando si es el término, si es necesario, y o a personas que quieran proponer otros puntos de vista frente a Fusarium en este caso, u otro tema. Estamos abiertos para trabajar en otros temas también, obviamente. Ya para ir terminando, Marcelo, posiblemente, define cuál ha sido, en resumen, no ya unas cuantas palabras, la estrategia que ha permitido que tu tratamiento resulte eficaz en el control de Fusarium en la parte norte del Perú. Bueno, aquí debo hablar de la parte socioeconómica porque eso es lo que realmente ha definido todo. La alternativa que tiene un bananero o un productor bananero pequeño cuando se contamina, hablemos de 1 hectárea, pero en Perú hay productores más pequeños de hasta una poza, que son 100 matas. Es una zona terriblemente pobre. Yo te diría que, con mucho respeto para esa gente, hay unas zonas que son miserables, pero lo real es que la única alternativa antes de mi tratamiento era migrar a una variedad tolerante. Entonces tú tienes que tener en cuenta que para hablar de 1 hectárea, esa persona tiene que dejar que la plantación se pierda o cortar las matas contaminadas o toda la hectárea porque las va a perder igual y sembrar una variedad tolerante. A un costo promedio de $1 por mata en 1 hectárea, tú tienes que gastar $1.600 de tu bolsillo. Hasta ahí sí me sigues. ¿Aló? Sí, sí, correcto, Bueno, estoy escuchando y tiene estoy que atento. gastar $1.600. Luego de eso, esa hectárea no va a botar ningún racimo durante un año. Pero durante ese año hay que pagar jornales para hacer labores culturales, hay que fertilizar, hay que regar, hay que hacer un montón de cosas que tienen un costo promedio en Perú de $500 mensuales. Quiere decir que te vas a gastar $6.000 por esa hectárea para que después de un año cortes la primera racima. Entonces hay que considerar que durante un año no hay un flujo de efectivo permanente que se llama lucro cesante. Entonces, sumando el costo de la mata más el costo de manejo técnico o de producción, más el lucro cesante, cada planta que tú reemplaces por una variedad tolerante te cuesta $17 por mata. Esa es una realidad. Y matas el flujo de caja del pequeño agricultor que está acostumbrado a cortar todas las semanas y a cobrar todas las semanas. O sea, lo matas por un año y ahí dejas a un montón de gente afuera que vive de plantaciones que fueron sembradas hace más de 14 años.
La alternativa nuestra es que si tú tienes en la hectárea 100 matas contaminadas, perfecto, inyectas las 100 matas y sigue produciendo el resto de la finca, cortando todas las semanas el resto de los racimos que vas sacando. Y en esas 100 matas que tú tienes afectadas, inyectas y vas a perder, digamos que 7, 8, 10 matas, pero los hijos se salvan y las otras matas que tú inyectas continúan la producción. Entonces, el factor socioeconómico más importante del tratamiento nuestro, que por cierto, hablar de 50 centavos por mata contra $17 es la nada, te permite sostener la economía de ese pequeño productor, que no pierde, o sea, disminuye su capacidad financiera. Sí, inevitablemente las matas que se van a morir lo van a afectar, pero no lo va a perder todo. Porque alguien decía por ahí, de hecho, concretamente el ingeniero Rafael Verduga, que es mi socio en algunas cosas que estamos haciendo en el tema del agro, me decía, de nada me sirve un tratamiento eficaz que sea la varita mágica de Harry Potter si no se puede financiar y vender. Eso es todo. ¿De qué te sirve tener el mejor tratamiento del mundo si a la hora de implementarlo no pueden pagarlo? Porque no es viable. Entonces, si ya es duro pensar en pagar 17, o sea, sostener $17 por mata, imagínate lo que significa perder el flujo de caja y tener que echarte mano al bolsillo de una gente que tiene menos de una hectárea o que tiene 5, 6, 10. Igual es un impacto financiero terrible. Entonces, y de eso no se habla, de eso no te dice nada nadie. No, es que aplicamos tricodermas, te gastas en tricodermas, te gastas en un montón de cosas y luego la plantación se contamina. Eso también es un macabro juego que se hace con el productor de prometerle que no le va a pasar y luego le pasa y todo el mundo sale corriendo. Yo no fui, es que usted hizo mal esto, es que usted hizo mal lo otro. No. En esto hay que asumir las responsabilidades de la promesa de valor. Mi promesa de valor es que como sea que lo hagas, tú sostienes la productividad de la plantación y no pierdes la unidad de producción. Algunas sí, no todas. Esa es la estrategia de inmunizar las plantas. Perfecto, perfecto, Marcelo. Eso creo que es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcelo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a las personas que están viendo o vieron todo este video. Vuelvo y repito, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en redes, pueden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. De hecho, pueden escribirnos o ver nuestra página web para poder unirse a nuestros grupos de WhatsApp, que son grupos cerrados, privados. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos de aquí el día sábado. Vamos a arrancar con, bueno, esto va a salir posiblemente este sábado. Hoy estamos jueves. En el Sábados Agropecuarios, donde estamos queriendo subir algunos programas. Si usted tiene un programa que quiere colocarlo en Sábados Agropecuarios, es bienvenido. Nuestra página web es www.aliagreg, con Aliagreg, de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, aliagreg.org. Ahí puede ver todo lo que hacemos por el campo. El jueves vamos a estar con Trocha Agropecuaria, con el profesor Luis Pita, y vamos a hablar con el señor Romero, me parece, de la provincia de Loja, del cantón Zapotillo, si no estoy mal, o Macará, y vamos a hablar sobre cebolla, que él siembra una cebolla ahí orgánica, sostenible, ecológica, algo así. Nos vemos ahí, y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este programa, el primer programa de Caso de Campo, Evidencia versus Opinión. Hoy hemos hablado de fusario con Marcelo Lillo. Gracias, Marcelo, gracias a la Muchísimas audiencia. gracias, Muy buen Marco. día. Que tengas todo un buen día. Gracias.